escogido o habían identificado dos métodos, digamos, ¿cómo se llama? De métodos Dos éticas. éticos, ¿sí? Ujú. La utilitarista y la deontológica, Sí, pero me van a matar las chiquillas ahora. ¿ya? Es que yo no alcancé. Veo la cara de la Luisa y la mamé. Estaba leyendo, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero si tú te pones a ver la personalista igual habla del individuo en sí y como, pero acá la tengo, rehuye busca la idea de conciliar objetividad y subjetividad de ética de los valores. Se centra en el ser humano con el interés manifiesto de declaraciones de los derechos, incluyendo la de los enfermos. Entonces, pero eso lo leí ahora, porque no tengo la internet súper baja. Entonces, puede también que sea la personalista, pero no quería, estaba totalmente de acuerdo con las chiquillas, pero como justo me apareció esto en el minuto que no me podía conectar, eh, creo que puede ser la personalista, por lo que dice acá. A lo mejor estoy equivocada. Pero dice que se centra en el ser humano, incluyendo a la persona que esté enferma, con derechos y con la asistencia o insistencia de determinados principios bioéticos, como los define Carlo Cafarra. Ujú. O sea, incorporaron las tres éticas en este caso. ¿No? Pero yo la estoy No, sí, está quería bien. enredar el trabajo. Sí, Es que es un Sorry. complemento, lo vimos como un complemento. exactamente, si ustedes lo que están haciendo Es es que un trabajo investigativo, están tú analizando, puedes, ¿cierto? De alguna manera un método, ¿ya? Bien, súper bien. Ya, el segundo grupito. Muchas gracias, chiquillas. El grupo La Gema, estaba la Alejandra, la Priscila también, ¿no? Y la Adriana. La Alejandra lleva la idea. ¿Cómo? La Ale estaba enlazando las ideas. Ya, perfecto. Vamos. Ahí sí. Nosotros pensamos que es la deontológica, Ya. ya porque lo vimos como un caso ya vivido y por experiencia. Ya. Porque en los colegios por lo general se forman grupos de apoyo y se llaman, deje acordarme, porque Bien. convivencia Y escolar. cosas. Ya. Convivencia escolar en donde hay multiprofesionales, hay psicólogos, trabajadoras sociales. Por lo general siempre se trabaja con ese tipo de grupos y participan también alumnos del colegio de distintos cursos. Ya. Y por experiencia nosotros vemos que por lo general se trata de apoyar siempre al niño al que es agresor, al problema, como se puede decir, como a veces le llaman ellos. Pero decimos nosotros que es el deontológico. Perfecto. Excelente aporte. Vamos con el segundo análisis. Acá. ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Ok, dice, acabas de egresar de tu carrera y por fortuna encuentras un trabajo en el cual te sientes muy a gusto. El horario de tu contrato establece horas precisas y te plantea que cualquier hora extra es voluntaria, con el consentimiento de ambas partes. En tales circunstancias, tu jefe te comenta que la empresa necesita trabajadores dispuestos, que se pongan su camiseta y que deben despedir a 2 de los empleados,
uno de los cuales podría ser tú, pero que te felicita porque tienes la oportunidad de hacer horas extras para demostrar tu compromiso con la empresa. Dichas horas extras lamentablemente coinciden con un compromiso familiar. Tu hijo de 5 años, que está en kinder, muestra su baile de fin de año ese mismo día, al cual tú le prometiste que asistirías. Pregunta, ¿qué harías? Pregunta número 1. ¿Cuál sería tu prioridad? Pregunta número 2. ¿Deberías realizar las horas extras? Pregunta número 3. ¿Cómo te sentirías si no cumples el compromiso que le has hecho a tu hijo o hija? Análisis, discusiones y luego lo vinculan con el método que a ustedes creen que es más efectivo. Hablamos del método utilitarista, hablamos de un método deontológico que tiene que ver, ¿cierto?, con la profesión principalmente, y hablamos con la ética personalista. 5 minutitos más y volvemos nuevamente al aula. Ya vamos a hacer los grupitos. ¿Quedamos las dos solas? ¿Me escucháis? Que tuve que salir. Hola, Adri. Oh, ¿estamos las dos nomás? Adriana, tu micrófono. Ya estaba prendido. Ya. ¿Anotaste las preguntas? Sí. ¿Cuál sería tu prioridad? ¿Debería realizar las horas extra? ¿Y cómo te sentirías si no cumples con tu hijo? Sí. Yo creo, no sé, pues a mi manera de pensar, cuando somos mamás, porque ahí hay una diferencia, las que son mamás y las que no han tenido la oportunidad, por ejemplo, porque para una mamá yo creo que lo primero, la prioridad es los hijos, pero también cabe en la posibilidad de que está tu trabajo. Hola, Octavio. Oye, estaba hablando con la Luisa porque quedamos las dos solas, pues le digo Luisa, y le estaba explicando que por eso yo me salí de cámara, porque me llamó justo el Octavio para darme las buenas noches. Entonces Ya. me dice, mamá me dice, ¿estás en clase todavía? Porque no te puedo esperar tanto rato que me tengo que acostar temprano, porque él igual está en clase mañana temprano. Entonces le digo, no, queda poquito. Entonces le digo a la Luisa me dice, estas preguntas me cagan porque a la final siempre quedo y ahí nos separaron. Ah, pero es que la Luisa justo me dijo que había quedado sin audio y que se iba a salir y iba a volver a entrar. Y no sé para dónde la tirarían, para el otro grupo. Sepárate. Parece. ¿La personalista o la utilitaria? Utilitarista. Ah, está la Luisa. Que la utilitarista, porque se supone que esa indica que tiene que llegar al grado máximo de placer para sí mismo. Así lo entendí yo. Luis, ¿estoy errada? ¿Tú que lo has leído?
Es que esta pregunta siempre me ha complicado a mí. Esta pregunta siempre la hacen en las entrevistas de trabajo. Y siempre es como... Me complica mucho, porque para mí trabajos puedo tener muchos, ¿cachai? Entonces, para mí sería el personalista, a mi parecer, porque le das valor a la persona. Ese tipo de corrientes, tú le estás dando valor a la persona y desde la persona tú vas proyectando hacia afuera. Porque también habla de los derechos y deberes que nosotros tenemos. ¿Ah? Claro, pues, pero tus derechos y deberes, ¿dónde se limitan? Por eso, es con tus derechos, con tus derechos. Claro, pues, primero, Tienes derecho primero nosotros somos humanos, Sí. personas y después trabajadores. Exacto. Sí. ¿Y cuál sería entonces la personalista? A mi modo de pensar, sí, pues, la personalista. Hoy ya están pidiendo salir de Sí, porque está del más grupo. enfocado al ser humano, en la Claro. personalista. Ya En la el individuo en Gemita sí habla mismo. ahora. Ya Gemita le toca a usted ahora. La Luisa. Luisa. Bienvenido a la vuelta. ¿Cómo le fue con el análisis de casos? Luisa, Alejandra, Gema, Priscila, Antonia, Mabel, Adriana. Cuéntenme. Voluntario del grupo. Ya, lo voy a hacer, o no sé si quiere hablar la Gema, que hable la Gema, yo salgo de la segunda. Sí, la Gemita iba a hablar ahora. Ya, Gemita, te escuchamos. Perfecto. Habíamos quedado que Luisa, pero bueno, tendré que asumir. Respecto a la primera pregunta, todos decidimos que hubiéramos elegido a nuestro hijo. Sí, ¿cuál es tu prioridad en nuestros hijos? Después dice, deberías realizar las horas extras. Según alguna, si es en el minuto en que tienes que ir a tu hijo, obviamente que no. Y si es que se pueden hacer, se hacen en otro minuto. Sí. Además que si es por aprendizaje, pero no es obligación hacer. ¿Cómo te sentirías? Dijeron horrible, patética, no sé, por todos los sinónimos sabidos y por haber si haríamos algo así. Y la mayoría decidió que la ética sería la personalista, porque va sencillamente basada en el ser humano, el ser humano como ser humano y con sus derechos. Eso. No sé si me expliqué bien, Luisa, si quieres complementar, Alejandra. Sí, me gustaría complementar que lo que le había dicho a las chiquillas, que por lo menos yo me incliné más al personalista porque eso le da un valor desde la persona hacia afuera. Y lo que le decía yo a las chiquillas es que nosotros primero somos humanos y después somos trabajadores y estudiantes y todo lo demás. Entonces, a mi modo de ver las cosas, trabajo yo puedo tener muchos. Y aunque hubiera hecho la hora extra y aunque hubiera hecho lo que hubiera hecho, igual me pueden despedir. Nunca me van a hacer un monumento en un trabajo. Entonces, lo que a uno le queda son los recuerdos y las experiencias familiares. El trabajo es trabajo. ¿Ok? Súper. Muchas gracias. Súper, súper, súper. ¿Y el otro grupo? Creo que somos nosotros. No, ella no se llama, no se llama. ¿Ya? Nosotros también estábamos viendo, nosotros lo tomamos como por el tema, hicimos las tres con el análisis, por las tres preguntas. Obviamente la prioridad
cuando tú eres mamá son tus hijos, ¿cierto? También nos planteamos con la Mabel y con la Adriana si lamentablemente tú eres la jefa de hogar, va a priorizar las lucas, las horas extras. Pero la personalista de todas maneras porque ve tus derechos, tu felicidad, la felicidad con en este caso con tu hijo, y dejar planteado con respeto los derechos con el trabajador. O sea, tú en este minuto no puedes tomar las horas extras, pero dejando la posibilidad de que lamentablemente ahora no se va a poder, pero en un futuro cercano sí va a tener toda la disponibilidad de hacerla. Pero creo que las tres vamos a priorizar totalmente a los hijos porque somos las tres mamás. Y yo creo que cualquier mamá hace eso, o sea, es lo que dice la Luisa. Los niños se acuerdan, chico o grande, cuando, no sé, pues el niño, el día de la mamá, o cuando tiene que recitar, o cuando tiene que hacer un acto, los niños chicos o grandes empiezan a buscar en el público. Porque así, cuando uno es mamá y tenéis críos, te empiezan a mirar así hasta que, ven a la mamá y quedan tranquilos. Da lo mismo si le tenía que levantar la mano o decir un poema completo. Pero ya el niño va a saber que tú estuviste en ese minuto. Y creo que eso es más valorable que las lucas. Al fin y al cabo te quedan los recuerdos. Lo otro es más efímero que un recuerdo, porque el niño, la niña va a recordar eso. Es lo que todos cuando fuimos chicas recordamos que estuvieran los papás ahí o las mamás. Es más importante eso. Trabajo pueden haber muchos. Ok. Buenísimo. Felicitaciones. Felicitaciones por la entrega, por la participación, por esa concentración, por la forma de que ustedes tienen de indagar y darle vuelta a los asuntos. Realmente me llenan el corazón porque finalmente son cosas que nos topan, ¿no? En las cotidianos, nos topan con nuestros ejercicios profesionales. Y algo súper interesante que tuvieron elementos en común a partir de sus propias experiencias, ¿cierto? Y con los contenidos que vamos a ir trabajando. Volvemos al inicio, estamos tratando de poder entender finalmente el aprendizaje, que es comprender los pasos de un discernimiento, y finalmente lo que estamos haciendo en este minuto en los análisis de casos es identificar los principios que rigen en las relaciones y las conductas en el mundo del trabajo. Y como dicen ustedes, no somos netamente, digamos, elementos, ¿cierto?, dentro de un ornato, de una oficina, sino que tenemos vida también, y eso es parte del discernimiento y parte de las relaciones de nuestra conducta, y cómo nos vamos, ¿cierto?, involucrando en estas decisiones que son complejas. Son complejas porque por eso se llaman dilemas éticos, porque finalmente hay prioridades donde uno tiene que finalmente poner el acento, el tilde, ¿ya? A veces esas prioridades pueden ser en beneficio, ¿cierto?, de nosotros, de la familia y de nuestro entorno, como también podemos aventurar y anticipar que vamos a tener que elegir igual y a veces no va a ser digamos, una elección que sea cómoda, por decirlo de alguna manera, ¿ya? También tenemos que estar, ¿cierto?, alerta en ese tipo de cosas, justamente en la parte laboral y en la parte familiar, porque dado el contexto que ustedes reconocieron, claro, va a depender del contexto donde estemos. A veces las prioridades son tener el sustento en la casa, ¿cierto? Muchas de nosotras, mujeres, a veces somos el sustento de la familia, por lo tanto nos ponen en jaque en ese tipo de cosas, pero también interesante y súper importante que esa parte del cuidado, ¿cierto?, que está ahí, que es la persona humana que está ahí en juego, y es la familia. Entonces, en eso fueron súper asertivas, muy intuitivas, y también instalaron, ¿cierto?, el tema del conocimiento que vamos a aventurar ahora para aclarar estas dudas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver el PPT rápidamente para ir incorporando ya conocimientos que ustedes obviamente manejan previos, pero vamos a ir incorporando este grueso, digamos, y esta parte más técnica para aclarar estas situaciones, y ustedes finalmente pueden tener ya un panorama concreto para la evaluación que viene la próxima semana, ¿ya?
Entonces, ¿qué deben fijarse en esto para realizar la evaluación de la próxima semana, que van a crear un dilema ético? ¿Ya? Por lo tanto, 3 éticas que hemos estado viendo: personalista, utilitarista y deontológica, y tienen sus características. ¿Ya? Este método finalmente nos instala, ¿cierto?, en una deliberación. ¿Ya? Está sustentado en teorías filosóficas, por supuesto, que los que hemos venido trabajando, y tiene la forma de nosotros de poder opcionar, ¿cierto?, de poder elegir, ¿ya?, a partir de nuestra experiencia, pero también incorporando nuevos conceptos y nuevos aprendizajes, que es lo interesante de esto. Por lo tanto, la utilitarista, como ya ustedes se acercaron a esto, a este concepto, dice que, como decía la Mabel, busca la mayor felicidad, ¿cierto? En el sentido del placer, opacando y ausentando el dolor, que es la idea, ¿cierto?, del menor número de personas posible, ¿cierto?, a partir del dolor, y apostando a la mayor felicidad. Ya. ¿Cuál es el fin de esto? Dice que el fin último de la decisión que tomemos debe guiarse siempre por esta máxima. Ojo, e idealmente no dejarse influenciar por convicciones personales ni sentimientos que nos puedan conducir a una determinación de corte individualista. Ahí hay una tensión, ahí hay un problema cuando se entiende el utilitarismo en términos individuales, lo que de alguna forma hizo y compartió, digamos, la Luisa con respecto a un amigo que decía que le importaba a él, ¿cierto? Y mientras él estuviera bien en su familia, lo demás daba lo mismo, o sea, la comunidad, el vecino, el condominio, etc. Cuando esto se torna individualista en términos utilitarios, eso no pareciera que cumple la máxima o el fin que nos propone esta ética, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué son los pasos que ustedes van a tener que considerar? Aquí generalmente todos los pasos que están acá son siempre 4 o 5 pasos, ¿ya? ¿Dónde está la diferencia? En lo que promulga el método, en lo que nos ofrece, ¿cierto? Entonces, el primer paso, por ejemplo, para tener un dilema ético que yo voy a crear para la evaluación, voy a comprender el problema, el primer método. Después voy a elaborar un listado de posibles soluciones, por supuesto, si lo que tengo que hacer es solucionar, ¿cierto? El tercer paso, tengo que establecer el grado de beneficio a cada solución. ¿Por qué? Porque justamente este método utilitarista propone esa máxima, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar establecido el grado de beneficio a la solución que yo le quiero dar. 4. Selecciona una alternativa que entregue el mayor beneficio porque es coherente con lo que me está entregando el concepto, ¿cierto? La teoría. Por lo tanto, ahí tomo la decisión. ¿Y dónde se fundamenta? ¿Cierto? Que aquí aparece la explicación y la fundamentación. Se fundamenta justamente acá, que este método, dice que debe optar por aquella alternativa de solución que proporcione el mayor beneficio a la mayor cantidad de personas. Eso es acorde, es coherente con una situación dilemática. Un dato que no está aquí, pero que se lo voy a, de alguna forma, a manifestar. Políticas públicas. Las políticas públicas, cuando yo veo una necesidad, ¿cierto? Veo una falencia, de alguna otra forma, y quiero que, ¿cierto?, un bienestar para mi comunidad, por ejemplo, hago esta campaña, diagnostico el problema, trato de darle solución, lo analizo y hago una especie de política pública que son pasos a seguir. Esto generalmente es a partir de esta política pública que uno podría ver. ¿Por qué? Porque pensarlo en términos individuales no cumple la máxima, ¿ya? Se aleja finalmente del fin último que propone este método utilitarista. Por lo tanto,
Alguien habló, la Gema también habló del capitalismo, que finalmente nos hacía pensar en un individualismo, por supuesto, y sería acorde a un utilitarismo, ¿cierto?, en términos individuales, justamente porque podría ser que el capitalismo segrega finalmente y hace pensar en uno mismo. Entonces no cumple finalmente lo que propone, que es el máximo, la máxima felicidad, ¿cierto?, al mayor número de personas. Y aquí cabría estas políticas públicas, como dato, ¿ya? Pasamos al segundo tema, que es el deontológico, que a lo mejor podrían tener alguna dificultad, pero yo creo que no, porque aquí vamos justamente a especificar. Esta es la ética formal. Este deontológico es la ética formal que tiene que ver con el deber ser. ¿Y por qué es importante? Porque obedece a conceptos racionales, ¿cierto? Independientemente de la relación que yo tenga con el mundo. Por ejemplo, en el caso que ustedes habló la Alejandra, ¿cierto? En el caso de el niño que tenía problemas en el colegio, obedece a eso. ¿Ya? Tiene que ver con una organización, tiene que ver con código, tiene que ver con normas de comportamiento dentro de una institución. ¿Ya? Así que hicieron muy bien esta parte de la deontología que tiene que ver con lo profesional. ¿Por qué? Porque el deber es una obligación, ¿cierto?, a conceptos, principios y normas morales que debemos seguir. ¿Ya? Eso es lo interesante. Por eso, lo deontológica tiene que ver justamente con la ética profesional, donde nosotros tenemos, de alguna forma, nos podemos enterar y sabemos cómo funciona, ¿cierto?, dentro de esa institución. En este caso, por ejemplo, el grupo multidisciplinario, ¿cierto?, la parte de convivencia, donde pueden cubrir ese tipo de comportamiento de ese niño. Por lo tanto, hay una ética formal en ese aspecto, ¿ya? Y aquí es bien interesante porque finalmente hay 4 máximas, 4 fórmulas que de alguna manera hacen coincidir, habla, por ejemplo, de que, por ejemplo, obrar y actuar como que si esa máxima fuera ley. O sea, finalmente mi práctica y mi forma de conducta tengo que hacerlo a partir de esa práctica. O sea, mi deber, por ejemplo, tener un buen comportamiento y un buen trato dentro de la institución escolar. Y no solamente en la institución escolar, pero específicamente donde nosotros hicimos ese hincapié del niño problemático, ¿ya? Aquí tiene que ver con una voluntad también, la voluntad de querer hacer las cosas y finalmente la voluntad dirige los instintos. Nosotros somos seres primitivos muchas veces, actuamos por impulso, por lo tanto aquí la voluntad sería una especie de ley, ¿ya? Que de alguna manera rige y que nos instala en un orden de comportamiento. Después que habla, hay otra fórmula que dice que obra de tal modo que sea de la parte humana. O sea, aquí aparece la persona, ¿cierto?, como un fin en sí mismo y no como un medio. Por lo tanto, interesante también saber que esa práctica dentro de la práctica profesional tiene que ser tomada en cuenta, ¿ya? Y la autonomía. Súper importante porque la autonomía tiene que ver como usted mismo el legislador de su propia conducta. Y no como un medio, sino como un fin en sí mismo, porque usted tiene un valor en sí mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con el método acá? También, si ustedes se dan cuenta, tiene 4 pasos y donde es coherente con la máxima que nos propone. En establecer comparaciones entre alternativas y deberes, ¿ya? Para tomar la decisión, porque justamente tiene que estar en los lineamientos de la obligación. Por ejemplo, donde yo trabajo y los códigos y las normas de conducta que yo sé que están. Vuelvo a insistir, el tema del niño en el colegio problemático con todo el equipo multidisciplinario. Por lo tanto, cuando yo establezco, ¿cierto?, distintas soluciones, es porque voy considerando los ajustes y las reglas a los principios donde yo trabajo y donde de alguna forma se organiza la institución, ¿ya? O sea, es una ética formal del deber, o sea, del deber ser, ¿ya? Y la personalista
es súper parecida a la deontológica, con la diferencia de que, y es muy provocadora, porque finalmente dice que tiene un enfoque en la persona, pero la persona considera un valor en sí mismo y que somos intrínsecamente, dice, libres dentro de los marcos de deber y derechos. ¿Ya? A diferencia de él, ya que no se somete a normas o deberes racionales como la anterior, como la ética ontológica. La ética deontológica en la profesional se somete a normas o deberes racionales, ¿ya? Esta se separa. Y es bien interesante porque, vamos a ver por qué. Dice que no se somete a normas y deberes racionales que aplican para todos de manera universal, sino que se sustenta en un entendimiento de la vida personal e interpersonal en sociedad, a través de valores que todo ser humano posee y debería ejercitar día a día. Los valores son los siguientes: el respeto, la integridad de la persona, la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad. ¿Ya? O sea, si bien es cierto, comparten información, ¿cierto?, de conducta con la deontológica profesional, pero esta personalista no se somete de manera universal. ¿Ya? ¿En qué se basa? En un entendimiento de la vida personal y con el otro, interpersonal, con el vínculo, ¿cierto?, que está dentro de la sociedad, y a través de valores que todo ser humano posee y debería ejercitar a diario, o sea, la práctica de los valores. Por lo tanto, los valores interesantes y súper, digamos, de base, que son fundamentales, son el respeto, la integridad, la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad. Como acá vuelve nuevamente los pasos a seguir para poder determinar esto, dice que son 5 pasos, donde para tomar la decisión, ¿cierto?, tiene que estar presente, por ejemplo, en el grupo, en el ítem 4, valorar éticamente las alternativas de acción, a partir de los valores, por supuesto. ¿Ya? ¿Cómo lo sustenta? La valoración debe realizarse según las convicciones morales de carácter universal, la experiencia moral y las leyes que pudieran ser aplicadas. Por lo tanto, dice que según este método, la decisión por la que se opte deberá ser aquella que encamine efectivamente hacia el bien. Todas las éticas, estas 3 que hemos estado viendo, obviamente encaminan hacia el bien, pero hay unas que son específicas. Y esta personalista, que es súper parecida a la deontológica, se descuelga, ¿ya?, a partir de los valores instalados que acabo de mencionar. Entonces, este método se encamina efectivamente hacia el bien y por lo tanto, dice, tiende a realizarse de un valor moral, como los que mencionamos brevemente en la columna de la izquierda. Eso es en grueso lo que es la parte dura teórica. ¿Ya? Ustedes hicieron ejercicios previos en este análisis de caso, por lo tanto, el complemento que acabamos de ver son la parte, digamos, de conocimiento formal. Nosotros intuimos, llegamos a este análisis de caso, ¿cierto?, a partir de conocimientos previos, a lo mejor, como la Alejandra instaló que había una práctica ahí, y a partir de esa práctica instaló la deontología en el caso del niño del colegio, ¿cierto? Ahora complementamos esta información de esa práctica, ¿ya? Donde el sustento teórico y la ética, ¿cierto?, tiene conocimientos sólidos de conducta y que están fundamentados. Para terminar y para cerrar, en un minuto, desde ahora ya, ¿cuáles son los conceptos vistos en clase hoy?
Primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántos métodos de discernimiento vimos en la clase? Un minutito. El concepto, vimos de discernimiento y sus sinónimos. ¿Ya? Los métodos, los tres, pues, utilitarista, personalista y deontológica, ¿Ya? que serían los métodos que tendríamos que hacer. Y obviamente los pasos a seguir y la explicación que uno tiene que dar para estos métodos, creo. Muy bien, Alejandra. ¿Algún comentario, Antonia, Mabel, Luisa? Isidora se incorporó hace poquito, Priscila. Adriana, ¿qué es lo más importante? Profe, disculpe que estoy haciendo la leche a la niña, disculpe, tengo la mano mojada. Sí, me incorporé, como que estoy un poco perdida, disculpe. Ya. Pero estoy ahí interiorizándome. Ok. Adriana, ¿qué es lo más significativo, importante que has aprendido hoy? Las éticas las repasamos con mis compañeras. La moral, que están todas ellas. Y eso. No Ok. alcancé a anotar las preguntas, pero eso me queda. Mabel. Igual la voy a meter más a fondo, sí, porque todavía estoy por encima. Ok, Adriana. Mabel, gracias. Ya que justo estaba ladrando mi Atan, mi perrito, entonces iba a molestar la bulla. Bueno, en este caso, Atan, en este caso me quedó muy en claro el tema del discernimiento, que es el juicio, va acompañado del bien, lo que hablamos de poder distinguir entre el bien y el mal, en hacer lo bueno más que nada. Me quedó también lo de las éticas, las tres éticas, porque yo sí como me había interiorizado un poco en la utilitarista, pero como le pregunté la ideontológica, no sabía lo que era la personalista, y sí tienen todas sumamente importancia en este caso para todo lo que estamos viendo con el tema de la ética, que en este caso, como le indicaba, es hacer lo bueno, hacer lo que corresponde como para uno, o sea, con lo que uno se sienta bien y sepa que el juicio que uno utiliza fue el correcto. Eso. Sí. Ok, Alejandra, vamos cerrando con la Antonia entonces. Parece que no la escucho. Antonia, Alejandra, no te escucho. Tenemos problemas. Perdón, profe. Perdón, lo que pasa es que he puesto atención, pero es que es la hora de las buenas noches de mis bebés. El juicio, el criterio, a mí me quedó muy, muy claro el criterio. Me llamó la atención también la ética personalista, que uno al hablar de personalista, tú piensas que es solamente personal. O sea, pero no es tan así. No es tan así. Ve los derechos de las personas, pero igual incluye. Y la que no entendí mucho, y me voy a quedar como viéndola porque no me queda muy clara, es la utilitarista, como que me dejó ahí, no la entendí, la leí, pero no la comprendí.
entonces me voy a quedar leyendo porque se me imagina que va a entrar las 3 en la tarea, entonces no me quiero quedar con para entenderlas bien y no equivocarme. Pero me gustó la clase de hoy día y me gustó la metodología que ocupó porque creo que los grupos estuvieron, el primer grupo me encantó. Me parece muy bien. Toda la duda que le quede, usted sabe que aula virtual, cualquier cosa, ahí estamos retroalimentando. Sé que tiene que darle una vuelta, por lo tanto, eso va a estar dentro del tránsito del proceso de aprendizaje. Así que nada, felicitaciones chiquillas a todas. Alejandra, ¿tiene algo que decir para que cerremos ya? Nos vamos definitivamente, porque ya que la Antonia se queda estudiando, hay que darle el tiempo ahí. No, profe, nada que decir. No, perfecto. Porque estoy analizando todavía. Me parece muy bien, chiquillos, felicitaciones, de verdad, yo re contenta por poder acompañarla y nada. Un tremendo trabajo que hicieron, súper participativa, nada, harta fuerza tienen, así que vamos nomás para adelante y todas las dudas que ustedes tengan, cosas que se han quedado, me escriben, están los foros, ustedes saben, está el aula, está el chat, para que podamos ir finiquitando algunas cosas y algunas dudas. Es importante tener en cuenta que hay un proceso de maduración, así que tranquila, todos estos procesos no son acelerados, así que tienen que tomarse su tiempo. Y con respecto a la tarea, que es la última, pueden trabajar con los grupos que estamos asignados, digamos, que se acuerdan que trabajamos 3 grupos, 2 grupos, o pueden hacerlo en uno el trabajo, ¿ya? Que viene el dilema. Importante, tienen que ver la rúbrica. La rúbrica es solamente los pasos a seguir y crear un dilema que tenga que ver con la profesión, ¿ya? Ahí usted va a utilizar si es la ética utilitarista, si es la ética personalista, si es la deontológica, a partir, ¿cierto?, del problema que usted elija. Para eso trabajan de a 3, pueden trabajar de a 2 o pueden trabajar por defecto de a 1, ¿ya? Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, ustedes me lo hacen saber. Está todo clarito los pasos a seguir para crear esta situación. Recuerden que, y con esto vamos a terminar, que el dilema es una historia breve, ¿ya? Es una historia breve donde se instala una problemática y donde tiene personajes. 2 personajes, pueden haber 3 personajes, ¿ya? Así tal cual como lo vimos ahora, como el chico del colegio y la persona esta que tenía que elegir, ¿cierto?, entre su hijo y el trabajo. Ese tipo de dilemas son las que ustedes, de alguna forma, a partir de la experiencia, a partir de lo que ustedes conocen, y obviamente incorporando los aprendizajes nuevos, usted va a crear esa historia. La idea es que trabaje colaborativamente, por eso pueden hacerlo entre 3 personas, 2 personas, para que se vayan retroalimentando y puedan organizar su trabajo. Eso. Como trabajamos como la dinámica de hoy día, ¿cierto? Sí. Con el análisis y una reflexión, así. Exactamente. Por eso tiene que verlo, es súper parecido a lo que trabajamos hoy día. ¿Ok? Chiquillas, que tengan un excelente día mañana, excelente semana. Estoy atenta a las dudas, las preguntas. Y nada, un abrazo gigante y muchas gracias por todos y por todas las cosas que hacemos o tratamos de hacer en esta clase. Eso. Cuídense mucho. No, gracias a usted, profe. Cuídese. Gracias, buenas noches a todos. Chao, chao. Gracias por hacernos Chao, pensar. que descansen. Sí. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao.